Él es, él es coordinador de escuelitas en Cali, entonces él nos va a servir como modelo. De hoy en 15 días, acuérdese, de hoy en 15 días ya alguno de ustedes va a ser el predicador para evaluar. Listo, Pastor Hilder, Dios me lo bendiga. Buenos días, Dios los bendiga. Yo estoy solo con el celular y me toca manejar todo, porque también estoy por fuera. Así que si de pronto se me va el rostro o algo así, es porque no estoy viendo mi rostro, sino que estoy viendo leyendo de la predicación, así que me van a disculpar si de pronto se va mi rostro o se corre. Bueno, amados, bendiciones. Gloria a Dios por... Tenemos 10 minutos, Pastor Hilder, ¿no? Solo 10 minutos, ok. 10. Lucas nos presenta un choque de trenes en este pasaje. Por un lado están los pastores de Israel, que son los fariseos y los escribas, que son gente que ha ganado posición con su estudio, con su asociación con Roma, que han ido subiendo peldaños, que han hecho una combinación en su pastoreo a gente de alto nivel, gente que ha guardado la ley. Los fariseos se caracterizan porque han permanecido en la ley y han permanecido en las costumbres de sus padres. Ellos son pastores considerados de alto nivel para los judíos. Por otro lado está el pastoreo de Jesús. Jesús que pastorea a gente que no se debe tocar, que es considerada inmunda por los fariseos, personas que no se deben acercar. Allí aparece que son pecadores, pero también nos muestra que hay publicanos, es decir, pecadores con dinero. Eso nos demuestra que Jesús se acerca a todos pecadores, tanto ricos como pobres, y Jesús quiere enseñarles el evangelio. Pero Jesús no entra a pelear con ellos ni a hacer lo mismo ejercicio que ellos están haciendo. Ellos quieren quitar a Jesús del pastoreo, están criticando la forma, el método, la manera en que Jesús pastorea, porque Jesús pastorea incluso compartiendo sus alimentos. Esto es una fiesta, haciendo fiesta con los pecadores. Y ellos no están de acuerdo. Y Jesús, ante esta reacción de los fariseos, toma una decisión. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo. Y como estamos en escuelitas y vamos a aprender a interpretar parábolas, en este caso es una parábola que se activa por una situación. Y realmente una parábola se convierte en 3 parábolas que tienen el mismo significado. Quiero decirle que tengo en lista 6 ovejas que se están perdiendo en mi iglesia. Pero le doy gloria a Dios porque hay una que ya ha regresado de esa lista de 6. Pero hay muchas más ovejas que desconozco que se están perdiendo. Y quisiera que Dios me ayudara a encontrarlas. Dios está buscando pastores con el corazón de Él, que quieran buscar ovejas que no pueden regresar por sí mismas. La primera pastoreo que el Señor quiere hacer en este intensivo con los pastores judíos y con los pastores, con los fariseos, es el pastoreo a la confundida. Ese es el primer punto, pastoreo a la confundida. Y ese está desde el versículo 4 al versículo 7. Allí hay una intensidad porque hay una pérdida del 1%. Esta parábola por asunto de tiempo no la voy a leer, pero es una pérdida del 1%. Son 100 ovejas, se pierde una. ¿Hay alta resistencia? No, hay baja resistencia. Vemos en este pastoreo que es contradictorio el pastoreo fariseo. Los fariseos pensaban, o los judíos pensaban, que por cada 100 ovejas que se pastoreaba, en casos dados se podía llegar a perder hasta 10 ovejas. Así que una oveja no era importante, 99 sí lo era. Una oveja no se pagaba. Si el pastor perdía una oveja, no tenía que pagarla. Así que el pastor no tenía por qué preocuparse por una oveja, ¿cierto? Para ellos no se puede descuidar un rebaño por una oveja. Es incorrecto descuidar todo un rebaño de 99 ovejas
por una oveja. Además, el modelo que le está mostrando Jesús es un modelo contradictorio porque ser pastor de ovejas no es culturalmente aceptado, es deshonra para un judío. Así que Jesús está mostrando un pastoreo o un evangelio de marginados, no solo pecadores y publicanos, sino pastores que pastorean pecadores y publicanos. ¿Qué razones tuvo esta oveja para perderse? Simplemente un descuido. Las ovejas son un poco torpes y las ovejas mientras caminan se puede perder. Ese es el tipo de persona que se pierden con facilidad dentro de la iglesia. Un hombre iba a la iglesia y sencillamente se desanimó y dejó de ir a la iglesia, se fue apartando cada día más y más, pero su pastor un día notó que no iba a la iglesia. Este hombre vivía en la montaña y el pastor fue con su carro hasta la orilla de la montaña y subió la montaña mientras llovía. Y llovía muy fuerte y la montaña se puso resbalosa. Eso hizo que el pastor estuviera lleno de barro. Llegó a la casa de esta oveja y tocó la puerta y la oveja abrió. Y la oveja, solo con ver al pastor lleno de barro y el esfuerzo que hizo por encontrarla, tomó la decisión de regresar a la iglesia. Esta oveja perdida no es una oveja que presenta resistencia, solamente tiene un poco de confusión. Y se hace una fiesta, se hace una celebración. Un pastor que ha tenido una acción de su corazón, encontrando y visitando, aclarando, quitando confusión a una oveja. Es tremendo esto, él se goza, testifica a los que están en casa, según el versículo 6, y hace una fiesta junto con el cielo, porque el cielo se ha alegrado de que se haya recuperado una oveja. Así que si nuestro primer punto es el pastoreo a la confundida, el segundo punto es el pastoreo a la contaminada, ovejas que están contaminadas. Y esta es la parábola que se conoce allí como las 10 dracmas, que está en el versículo 8 al 10. Esta historia es de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma. Esa es una pérdida solo del 10%, es una pérdida mayor a la anterior que era del 1%. Un dracma era la moneda más básica griega. Era más o menos el 90% de un salario diario. Es interesante que con un dracma usted podría llegar a comprar una oveja. Tenía un valor parecido al de una oveja, por lo menos de una oveja pequeña y no costosa. El dracma también era conocido por los fariseos, ya que era la mitad del impuesto del templo. Solo se pagaba 2 dracmas como impuesto al templo y era considerado algo muy bajo. Esta pérdida demuestra que las personas se pueden perder en la casa, porque el dracma se le pierde a esa mujer dentro de la casa. Mientras la oveja se perdió yéndose de la casa, esta dracma se pierde dentro de la casa. Y las razones de la pérdida, según el versículo 8, es la oscuridad, es la suciedad que cubrió la casa. Así que nos enseña esta parábola que hay personas que se pierden dentro de la iglesia. Y es increíble que puede ser que el 10% de las personas que tenemos en la iglesia estén perdidas sin que nosotros lo notemos. Pero tiene que haber una acción del corazón para salvar este tipo de personas. Y hay 2 acciones que hace la mujer que nos enseña cómo pastorear a personas que se están perdiendo dentro de la iglesia. La primera acción es encender la lámpara. Esto de encender la lámpara dentro del contexto de Lucas, si nos devolvemos al capítulo 11, versículo 33, nos va a mostrar que la lámpara es la palabra y la necesidad de alumbrar con la palabra el corazón de las personas, llenar con luz el corazón de las personas. Dice, voy a leer el 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo es bueno. Pero ese ojo se alumbra, dice al final del versículo 36, como decir, la luz de las personas dentro de la iglesia es equivalente al resplandor de la palabra que se le ha dado. Debemos alumbrar. Y otra acción que toma este pastor para salvar a las ovejas que están dentro de la iglesia es barrer la casa. Dice que esta mujer barrió el polvo, la suciedad, el mugre, para poder encontrar su dracma. ¿Qué es barrer la casa en el contexto de Lucas? Si usted busca el mismo capítulo 11 de Lucas, versículo 24, 25 y 26, se dará cuenta que barrer la casa es sacar demonios. Dice que cuando llega
que cuando un demonio sale de la casa y la encuentra limpia, es decir, cuando se limpia la casa, se barre, es un contexto de sacar demonios. En pocas palabras, amados, la manera de nosotros rescatar la perdida que está dentro de la iglesia, uno es con la palabra y segundo es con el poder del Espíritu Santo, sacando los demonios, sacando las influencias espirituales incorrectas en las personas. Esto lo dice según Lucas. Y Lucas también celebra que los que están descarriados, perdidos dentro de la iglesia, se pueden encontrar con una iglesia que esté llena de pentecostalidad, alineada con la palabra y el Espíritu Santo. Y el tercer punto y el tercer tipo de pastoreo, ya hemos visto dos tipos de pastoreo, pero quiero que veamos un tercer tipo de pastoreo, y el tercer tipo de pastoreo es la corrompida. La corrompida, ya vimos la confundida, que es un tipo de pastoreo, ¿cierto? El primer tipo de pastoreo que vimos, la segunda es la contaminada, pero la tercera es la corrompida. La corrompida es el tipo de persona que es descarado y dice, me voy, quiero irme para el mundo. Esta intensidad es fuerte porque en este caso es el 50%, en el primero era el 1%, en el segundo era el 10%, pero en el tercero es el 50%. Nos muestra que hay un alto porcentaje de personas que se quieren ir para el mundo definitivamente. Dijo a su padre de frente, esta es la parábola de los hijos perdidos o conocida como la parábola del hijo pródigo, que está del versículo 11 al 32. De frente le dijo al padre que se quería ir, que le diera su herencia. Ese es el tipo de oveja que se va, y no solo se va, sino que antes de irse ataca directamente el corazón de su pastor, el corazón del padre espiritual. Él puede sentirse decepcionado, puede cargarse por esta razón. Este es el tipo de rescate más difícil, porque en este rescate ya se ha hablado, en este rescate ya se le ha dicho, ya se le ha predicado, ya se le ha aconsejado, pero definitivamente se quiere ir. ¿Y sabe una cosa? Es el rescate más difícil, pero al mismo tiempo es el más fácil, porque este rescate usted no tiene que hacer nada afuera. El padre no se fue, lo dejó ir, no se fue tras él, no se fue a darle consejería. No era la oveja perdida por la cual tengo que ir a rescatar, simplemente se quedó esperando en casa, tuvo paciencia, creyó que iba a regresar, estuvo intercediendo. Ahora, es contradictorio, ¿por qué? Porque un hijo que hace esto con un padre debe morir. Eso decía la ley. Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, ¿sí? Dice que el padre debe de matarlo, debe de llevarlo a los ancianos, a la puerta, a los ancianos del pueblo, y debe declarar que este hijo es rebelde y todo el pueblo tendrá el derecho de matarlo. Pero ese padre no llevó su hijo a las puertas para que lo mataran. Este padre se fue a las puertas de la ciudad a esperar que su hijo regresara. Todo el pueblo se enteró que lo había deshonrado, pero él tenía que esperarlo en las puertas. Estuvo clamando a los ancianos por misericordia para su hijo. Pero un día la oración de este hombre, de esta intercesión, tuvo resultado porque su hijo entró en una crisis, se le acabó el dinero y cayó en sí. Regresó a su padre, y su padre, que estaba en las puertas de la ciudad, lo vio de lejos, y antes que alguien lo matara, lo agarró. Lo agarró y todo de misericordia. Esperó y después hizo una fiesta para que todo el mundo supiese que él lo había perdonado. Restauró su identidad, restauró su autoridad dando un anillo, le dio ropas limpias, símbolo de santidad. Tremendo. Y celebró. Pero esta historia no termina feliz. Y es la parte con que yo me identifico. Esta historia termina con otro hijo, un hijo que no quiso aceptar la restauración de su hermano menor. Este hijo estaba perdido en casa y no lo sabía. Era el hermano mayor. El hermano mayor le hace un reclamo a papá y se da cuenta el padre que este hermano tampoco ama al padre. También está por la herencia, solo que no se fue. Pero este hijo no se quiso arrepentir. ¿Sabe? Al principio de mi vida cristiana me identificaba con el hijo menor, pero a veces me identifico con el hijo mayor, haciendo las cosas o sirviendo a Dios por lo que me da. Esas parábolas
no están buscando pastores perfectos. Estas parábolas están buscando pastores dispuestos a rescatar ovejas. Por eso Jesús no estaba diciéndole a los fariseos que simplemente no fuesen pastores. Les estaba diciendo, así es que se pastorea. Se pastorea para salvar al que no puede ser salvo por sí mismo. Dios está dispuesto a darle su corazón a pastores que quieran ir por los perdidos. Dios los bendiga. Amén. Pastor Leonardo, si estaba orando o hablando, no se le escucha. Tiene apagado. Ahora sí. Ya. Querido Dios, en esta mañana, Señor, entendemos que a ti te importan los perdidos. Y si a ti te importan los perdidos, nos debe importar a nosotros. Señor, ayúdanos a ser proactivos para ganar a esa oveja perdida. Gracias por cada padre espiritual, por cada líder de célula, que estamos haciendo un trabajo para ganar a ese perdido, esa oveja perdida, ese dracma perdida. Oh Señor, rescatar a ese hijo perdido. Señor amado, gracias por tu iglesia, Señor, que aporta a favor de las misiones. Gracias porque a través de nuestra ofrenda misionera podemos aportar para el misionero que está al otro lado, que está en una comunidad indígena, que está en algún país en medio de musulmanes, en medio de personas que son difíciles, pero tú estás rescatando esa oveja perdida. Gracias, Señor, por la acción que estamos haciendo de abrir iglesias. Gracias por el trabajo que estamos haciendo en Zarzal, de ir todos los lunes para ir a llevar tu palabra a este lugar. Señor, yo te ruego por esas ovejas perdidas de Zarzal. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos al saludo, ¿cómo se llamará ese saludo? El de saludarnos, el saludo exegético se llamará, ¿no? Un saludo caluroso, pero como estamos virtualmente, pues usted puede saludar, abra su micrófono y salude a alguien o salude a todos. Entonces los escuchamos ahí para que saluden. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Dios les Muy bendiga. buenos días, Espero que todos bendiciones. tengan- Espero que todos tengan un buen día y que sea un día muy bendecido para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos, muy buen día. Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir este tiempo. Es de gran bendición para todos. Que el Señor les permita compartir mucho más y que este día sea de gran bendición para todos. Hola, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Hola, buenos días para todos. Qué bendición que estemos aquí reunidos. Les deseo un maravilloso día. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Que sea un día hermoso para cada uno de ustedes. Mi más sincero deseo de bendición y de riqueza para ustedes. Un abrazo. Hola, buenos días, mis hermanos. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Es mi primera clase virtual. La pasada no pude estar por temas laborales, pero muy contento de estar aquí. Dios les bendiga.
Buenos Dios les días. bendiga. Dale, Gloria, tranquila. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos, hombres y mujeres esforzadas y valientes. Muy buenos días, Dios los bendiga, que tengan un excelente y súper mega día bendecido por el Señor. Amén. Y es un gozo poder estar aquí como hermanos. Bueno, entonces un abrazo a cada uno. Los quiero mucho, los aprecio y los veo predicando, les cuento. Los veo predicando. Bueno, vamos a ir a esta parte evaluativa. Ustedes tienen una hojita que dice hoja de evaluación del sermón. Entonces vamos a estar mirando la exégesis o la fidelidad. Entonces la primera pregunta que se hace es, ¿expresó? No, antes de ir allá, es Dios ¿qué le habló? ¿Qué le habló a usted? ¿En qué le habló a usted? A ver, cuéntenos qué le habló Dios de este mensaje. Buenos días. La responsabilidad que tenemos cada uno de ir por los perdidos, sin hacer excepciones y buscando siempre el bienestar de los demás. A mí me habló que si bien también tenemos que acercarnos, en algún momento Dios me tuvo que buscar a mí por estar en ese estado también, de estar perdido, de estar corrompido, de estar rebelde. Y en ese orden de ideas también yo ser consciente de que yo tengo que ir a buscar o que a través de Dios, de mí, Dios también busca personas que estuvieron en el mismo estado en que yo estuve cuando Él me rescató. David, Perdón, dime. David levantó la mano. Perdón. Bueno, lo que el Señor me habló es que el pastoreo no solamente se basa en las multitudes, sino también en las minorías, no solamente el 99, sino también el 1%. Listo, ahora sí sigue, hermano Alexander. Alexander. Gracias, mi paz. Que pues la palabra dice que debemos orar sin cesar hasta que veamos un resultado, ¿no? Y en mi caso, cuando el Señor me tocó, cuando el Espíritu de Dios llegó a mí, fue un sentimiento de paz y pienso de que debemos de insistir, como dice la palabra, para que esas ovejas que están en el mundo y que necesitan de tanto del Señor, lleguen a sus pies. Pienso que así como padres espirituales que somos, también debemos de seguir orando y darle la cobertura, ¿no? Para que el Señor los toque de una manera impresionante y que sigan en los caminos del Señor. Muy bien, Sebastián Ávila, que levantó la mano. El Señor me hablaba especialmente en este relato de la palabra, la importancia para Él de recibir a todas las ovejas. O sea, no tiene sesión de un solo redil, sino que quiere estar en todos los lugares y también cenar con todos. No solamente quiere cenar con el 1%, ni con el 10%, sino con todo el % de ovejas, que todos sean invitados a la cena con el Señor, y con esa parte me quedaba y me parecía muy hermoso de parte de Dios, el amor tan grande que tiene por todos. Listo, Paola Mancilla.
Hermanita, no se le escucha bien. Tiene interferencia. No se le escucha. Cierre la cámara para que su banda no se sature tanto y pueda Escucha. hablarme. Si quiere, Paulita, eso, apague la cámara suya para que tenga un mejor internet. Bueno, el Señor me está hablando del amor por esas ovejas que se iban, ¿no? Entonces me marcaba como el amor, que tener mucha paciencia, así como tal vez un día lo hicieron conmigo, porque estamos en un tiempo de escasez y de muchas personas que necesitan ser rodeadas por el amor. Amén. Muy bien. Buenos días. Primero, Siga. María Cristina levantó la mano primero. Muy buenos días. Ayúdame, Alexa, en eso, con lo de la levantada de las manos. Ok, muy buenos días. A ver, ahí el Señor nos enseña de que somos muy importantes para Él, ¿cierto? Que Él no admite ni que una sola oveja se vaya del rebaño. Entonces es un amor muy grande que Él nos da a todos, ¿no? Y entonces Él quiere la salvación para todos, no solamente para 99, sino que Él se preocupa hasta por la perdida, la que está perdida, es por la que más se preocupa Él. Siguiente, John García Vanega. Buenos días. Bueno, Dios me habló de su inmensa misericordia, de cómo Él no solo está pendiente de las personas nuevas y que llegan a su rebaño, sino también de las que quizás en algún momento están en el rebaño y se apartan. Y me enseña que así debemos ser también, pues nosotros, con todas las personas a nuestro alrededor. Dios les bendiga. Amén. Siguiente, Claudia Trujillo. Buenos días. Bueno, creo que en mi caso el Señor viene hablando fuerte, pero fuerte en el tema de salir, ¿sí? En el tema de dejar solo las cuatro paredes, no solamente para nosotros, para recibir, o sea, que ya es hora de dejar de preocuparnos solo por nosotros, cuando hay tantas personas perdidas en el mundo, incluso muchos de nuestras familias y todo. Entonces pienso que la palabra ha sido fuerte no solo hoy, sino desde hace muchos días. Siento que todo el eco que el Señor viene hablando es en pro de esto mismo, de ese tipo de preocupación, incluso con la misionera, con la palabra en Ageo. O sea, fue muy fuerte, fue muy quebrantador para mí lo que el Señor me empezó a hablar, aún más desde ahí. Pues creo yo que lo que hay que es atender a ese llamado, y también que por algo pues me tiene aquí y por algo nos tiene a cada uno de nosotros también aquí, por algo nos ha elegido para estar aquí en esta escuela. Amén. Bueno, dos personas más por tiempo, dos, no más. Siga, Alexa. Siguiente, Ana Martínez, y terminaríamos con Yuri Alexandra Burbano. Bueno, a mí me habló sobre una iglesia sana. Es una iglesia que atiende a la voz del Señor y que nosotros en el desarrollo de nuestro liderazgo debe estar basado en un corazón sano para poder acercarnos a un pueblo que debe ser sanado también, que debe ser pastoreado, cuidado desde un corazón sano. Pienso que esa fue la parte más que Dios me habló. Gracias. Liz, y terminamos con Yuri Alexandra. Hola, buenos días. En lo personal, me gustó mucho y me habló acerca de el modelo a seguir, que es el Evangelio de Jesús, lleno de amor y misericordia. Démosle la oportunidad a otra persona que estaba ahí, eso, usted, a María Cristina. Yo ya hablé, pastor. Bueno, listo, ya. Gracias. Bueno, entonces vamos a quedar ahí. Yo quisiera aportar. Bueno, diga, Alejandro. Sí, a mí me llamó mucho la atención el tema de que a veces como iglesia está uno errado en cuanto a decir que quizá la persona que no volvió es la que está descarriada o la que está aparta de Dios, pero
muchas veces es la que está yendo a la iglesia, ¿sí? La que está junto a uno. Entonces, digamos que me llamó mucho la atención en cuanto a desarrollar más empatía con los demás, de estar más en comunión con los hermanos para saber cómo se encuentran en su corazón y estar atentos a cualquier necesidad que ellos tengan. Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora sí a la evaluación. Pastor Hilder, muchas gracias, de verdad. Gracias por este trabajo que hizo. De verdad, gracias. De verdad, gracias por ser modelo acá de predicación. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir con la fidelidad, que es la exégesis como tal. Entonces, expresó el sermón el punto principal del pasaje. Expresó el sermón el punto principal del pasaje. Mi pastor, muy buenos días, Dios me le bendiga. Amén. Mi pastor, o sea, hubo mucha propiedad y aprendí mucho de este texto. O sea, yo noté que el pastor Hilder era Lucas 15 del 1 al 3, pero yo vi que él se extendió con la parábola de la moneda perdida del hijo pródigo, entonces no sé si de pronto ahí él se salió un poco del contexto, a la vez me gustó la manera como él empató como todo eso en ese contexto de la parábola de la oveja perdida, dándonos pues como esa información clara de cómo las ovejas tienden, no solo estando en la iglesia, sino las que se van, y luego él con la parábola del hijo pródigo, de que muchas veces así esté uno ahí en la casa, no está como debía estar. Para más los otros que se van y pues la bendición de que vuelven y tienen a Dios en su corazón. Entonces no sé si ahí mi pastor estaré yo bien como en ese pedacito de la exégesis de que era el punto, era la parábola de la oveja perdida. Bueno, les voy a recordar algo. Sí. Si la exégesis, la idea central exegética no está completa, tampoco va a estar completa la idea central hermenéutica y por ende no va a estar bien la idea central, la idea central exegética, la idea central hermenéutica y la idea central homilética. En este caso, yo hubiera preferido que el pastor Hilder hubiera leído todo el texto bíblico, no solamente los 3 primeros versículos, porque si ustedes notaron el texto, él predicó más o menos un 15 a 20% en tiempo de los versículos 1 al 3, pero el 80%, digámoslo así, lo repartió en las 3 parábolas. Entonces, yo hubiera preferido que él hubiera leído todos los 3 textos, los 3 primeros versículos con las 3 parábolas para haber hecho un solo cuerpo, porque las 2 están ligadas, ¿cierto? Porque la primera es una indignación, por decir, una crítica. Jesús le responde frente a la crítica de los fariseos. ¿Él cómo responde? Con 3 parábolas, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, desde ese punto de vista, está bien, hermana Yamile, me parece que ahí son puntos de vista. Ahora, el pastor va a decir por qué él escogió así. Listo. Bueno, Pastor, primero está Diana, que va a dar alguna opinión. Listo. Pero venga, le digo, no nos desenfoquemos de la exégesis. Todo lo que usted vaya a hablar es del primer punto, que es exégesis, expresó el sermón, el punto principal del pasaje. Listo, siga. Pues, pastor, observando acá los puntos, yo sí difiero un poco porque de los 2 pasajes que nosotros leímos, se veía de todas formas involucrado todo el Evangelio de Juan, porque había que hacer una mirada profunda, que ese es el estudio exegético, y que
a mí me permite tomar otros textos para ampliar la visión de ese pasaje y poder explicar con mayor relevancia ese texto que ya usted nos lo enseñó. Y creo que no se sale de este contexto porque simplemente es la ampliación de la mira que Jesús tenía y era explicarles a ellos precisamente cómo se debía hacer el pastoreo, que era lo que ellos estaban criticando. Eso, entonces, mire, el sermón en los 3 versículos estaba completo, por eso estoy diciendo. Y las 3 parábolas es respuesta a esa murmuración, a esa crítica. Entonces, ¿está bien como lo predicó el pastor? Sí, está bien, ¿cierto? Sino que es mi opinión, la mía, que hubiera sido mejor todo el pasaje porque es un solo cuerpo, es lo único. Pero estuvo bien de todas maneras. Bueno, otra persona y pasamos a la otra pregunta. Quien quiera participar puede alzar la mano para que no nos saturemos, de pronto varios vayan a hablar. O hagamos una cosa, mire, hagamos una cosa porque el tiempo nos avanza. Yo voy a leer las preguntas, todas las preguntas son solamente de la exégesis o de la fidelidad. Entonces, ahí hay 4 preguntitas. 4 preguntitas. Si quieres, lea a Alexa, las 4 preguntitas están ahí. ¿Las de fidelidad, pastor? Sí, señor. Sí, señora. La primera dice, ¿expresó el sermón el punto principal del pasaje? Segunda, ¿se mantuvo fiel al texto y aplicó la intención del autor original? Tercero, ¿utilizó otros textos bíblicos? ¿Estos ayudaron a entender mejor el texto principal o distrayeron y confundieron a los oyentes? Y cuarta, ¿fue el sermón fiel a toda la revelación bíblica? Es decir, ¿fue equilibrado y veraz a toda la escritura o empleó mal el texto, promoviendo una idea reducida o desequilibrada que no es sostenida bíblicamente? Bueno, muy bien. Entonces vamos a responder, el que levanta la mano va a responder solamente de lo que es fidelidad en estos 4 puntos. Listo, levante la mano el que quiere compartir. Bueno, a ver, han hecho unos aportes muy buenos. Bueno, yo. Y ya después sigue mi papá. Bueno, Pastor, quiero aclarar que en 10 minutos salgo. Si me van a hacer alguna pregunta, yo a las 6 salgo. Sí, no hay problema. bueno, yo veo que sí fue fiel a lo que, digamos, quería llegar el pastor, que era expresarnos cuál es la labor de un pastor, no solamente fijarse en todas las ovejas, sino en esas que están extraviadas y que están perdidas, que quizás muchas de las pasamos por alto, y no hacer esa excepción de personas. Si se mantuvo fiel al texto, sí, siempre estuvo en el texto, y se apoyó, como dice la tercera pregunta, de otros textos bíblicos, en este caso, de las otras 3 parábolas, para llegar al mismo punto que es la tarea de un pastor. Y por último, si fue fiel a la revelación bíblica, sí, no se salió, no dijo algo fuera quizás que él sienta o que él opine, sino todo está en base a lo que Jesús nos mostró en este pasaje. Seguiría entonces Alexander. Gracias. Con respecto al sermón, estuvo centrado en lo que cumple el propósito, ¿sí? Parece como el pastor mandó la hojita. En cuanto a la fidelidad, expresa el sermón el punto principal del pasaje bíblico, sí lo está expresando, cuando manifiesta cómo Jesús les refirió a través de las parábolas de cada una de ellas el propósito del por qué él tenía esa comunión y esa relación con pecadores y con publicanos. ¿Se mantuvo fiel al texto? Sí, porque en ningún momento salió de Lucas, sino que usó pasajes del mismo Evangelio de Lucas para confirmar el sermón. ¿Fue fiel al sermón?
a la revelación bíblica, sí, estuvo muy fiel y fue equilibrado en todo lo que la escritura estaba expresando. Y la enseñanza fue clara, creo que para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros saca una aplicación a nivel personal, así como el pastor sacó la aplicación en su vida en la última parte del pasaje del hijo pródigo, donde él se identificaba con el hijo mayor y no con el menor. En algún momento se identificó con el menor, pero luego se identificó con el mayor. De igual manera, nosotros con este pasaje en algún momento nos hemos visto identificados, de pronto en mi caso con la mujer cuando tuvo que barrer la casa y encender la lámpara. Y Dios tiene que a veces encender la lámpara de nosotros y barrer toda nuestra casa para que podamos estar limpios y poder ser hallados por Él. Muy bien. Amén. Otra Sí, persona. Jason Pinzón. Sí, muchas gracias. A mí me parece que sí estuvo centrado en este primer punto de fidelidad, porque aunque leyó los primeros 3 versículos, que era lo que ahorita estábamos hablando, sí utilizó los otros textos bíblicos del mismo capítulo, pues para hacerse entender a qué se refería la historia, ¿no? Porque, o sea, finalmente Jesús utiliza estas 3 parábolas para explicar por qué él estaba comiendo con cobradores de impuestos y con pecadores, que era, digámoslo así, la crítica que le estaban haciendo los fariseos. Entonces a mí sí me parece que él utilizó estos textos bíblicos bien. Ya pues vendrá lo otro, que es la relevancia y la claridad, que es la aplicación pues que él le da bajo estas tres parábolas. Voy a hacer una pregunta. Si Sí. vamos hasta las 6 de la mañana, el No, tiempo vamos no hasta nos las daría. 6:30. Es el tiempo máximo. O sea, el tiempo límite es 6:30. Es de 1 Ok. hora a 1:30. Ah, ok. Bueno, y la última que tiene la mano levantadita es Diana Martínez. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis hermanos en los 3 primeros puntos. En el cuarto quiero hacer mi apreciación y fue cuando dice, fue el sermón fiel a toda la revelación bíblica. A mí me gustó muchísimo, muchísimo ese zoom que le hace, o sea, esa mirada desde, o sea, de todo el pasaje, cómo él nos muestra que estos otros pasajes también están, estas 3 parábolas están allí implícitas y hacen parte de ese conjunto de lenguaje que Jesús estaba usando con ellos. Particularmente he escuchado mensajes que se han centrado solamente en uno, pero esto que hizo el pastor Hilder me gustó muchísimo, que equilibró muchísimo la enseñanza de Jesús. Nos da una mira desde más, o sea, más amplia de este pensamiento de Dios, de esta enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Bueno, por razón de tiempo, ustedes saben que no todos pueden participar, entonces no vamos a hablar más. Yo voy a hacer unos aportes. Yo quiero felicitar al pastor Hilder, que usó muy magistralmente la intención del autor, en este caso Lucas. Recordemos que Lucas, él no es judío, él es un historiador gentil. Y el Evangelio de Lucas, su auditorio son los gentiles. Y el sermón está muy enfocado hacia el gentil, hacia el perdido, digámoslo así. Entonces lo felicito. Lo felicito en esa fidelidad, como él hizo magistralmente. Lo felicito porque fue muy rico en la exégesis. Por ejemplo, él utilizó el dracma, cuánto valía el dracma, a qué equivalía, utilizó, o sea, él profundizó el texto como tal, lo explotó, y eso me alegró mucho, ¿sí? Él usó la cultura de la época, los fariseos, los que se perdían, todo eso. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien gustado. ¿Puedo aclarar algo ahí de eso de la... o por qué lo hice muy bien?
Voy a aclarar esa parte de la exégesis antes de pasar a la hermenéutica. La interpretación de parábolas, hay varios tipos de parábolas. Esto es una parábola reactiva. ¿Sí? Reactiva. Cuando la parábola es reactiva, lo que provoca la reacción donde está el tema central o la idea central de la parábola. ¿Sí? Entonces, es decir, la idea central de la parábola estaba en los 2 primeros versículos y el tercero era la demostración. Es decir, la respuesta. ¿Por qué tomo el versículo 3? Para que lo lean. Porque es la reacción de la parábola. O sea, Jesús responde. Por eso hasta ahí, Jesús responde. Y la respuesta, entonces hay que tener en cuenta. Otra cosa que es importante es que el sermón temático enseña un tema. El sermón textual enseña un texto, pero el sermón expositivo lo que enseña es una idea central. Entonces, yo no tenía necesidad de ir a todo el texto, porque no estaba haciendo un sermón textual, estaba haciendo un sermón expositivo. Yo solo estaba exponiendo una idea central que era el eje transversal de todo el capítulo 15. ¿Sí? Entonces, cojo la idea central que se contiene en los 2 primeros versículos y la bajo transversalmente por cada parábola. Eso es lo que hago. Lo voy bajando transversalmente como la reacción de Jesús en 3 parábolas. Básicamente, eso fue lo que hice. Otra cosita en la fidelidad, en la exégesis. Yo hubiera preferido que se hubiera explotado un poquito más que era un publicano de la época para poder un pecador, un publicano y pecador, porque ese era, por eso fue la crítica, ¿cierto? Entonces usted los mencionó, mas no lo profundizó, ¿sí? Y lo metió como en un solo, sí, no profundizó un poquito más, como para nosotros tener, o más bien el auditorio, haber tenido un poquito más claridad el porqué de la crítica. Sí, eso, pero sí, a mí me gustó. Yo sé que el tiempo fue muy corto, ¿no? Porque uno no puede soltar todo y más una exégesis que le come a uno tiempo, pero en relación al tiempo estuvo completa, ¿cierto? Pero hay cositas que uno dice, hombre, le voy a sacar un poquito más acá, ¿sí? Bueno, concluimos con Claudia porque tiene la mano levantada y nos vamos al segundo punto que es la relevancia o pertinencia. Pastor, cuando usted decía que él no habló un poco más digamos, de los publicanos, de la época, el pecador de la época, pero no hace parte como de la relevancia, donde él hace el puente, donde se hace el puente histórico y todo. No, señora. La fidelidad es el auditorio de la época, solamente allá, ¿cierto? Y la hermenéutica o relevancias es el puente que se hace de allá a nuestra época. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí vamos a entrar a hablar de allá a acá. ¿Qué puentes hizo? ¿Cómo los hizo? Y todo eso. Listo. Entonces, Alexa, ayúdame a leer esas 3 preguntitas de la relevancia. Sí. Primera pregunta. ¿Cómo construyó el predicador puentes entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? Segunda, ¿fueron las ilustraciones usadas apropiadas para el contexto del auditorio y útiles para la relevancia del texto o inapropiadas y sin pertinencia? Tercero, ¿de qué otras formas aplicarías este texto si tuviera la oportunidad de predicarlo? Pastor, permiso, me retiro. Sí, tranquilo, no hay problema. Dios los bendiga. Listo, pasó. Ya tenemos a alguien con la manito alzada, David Pineda. Sí, yo digo que sí lo utilizó, pues siempre se refería de la época y el autor. Y es importante, pues, como nos explicaban en la formación que tuvimos, que siempre se debe tener claro primero el autor, que el autor, quién es el que está hablando y a qué público le está hablando. Entonces, Pastor Hilder siempre tuvo como esa claridad, siempre poniendo por delante lo que está diciendo el autor y a quién se lo está diciendo.
y comenzó pues a aplicarlo a esos tiempos, y inclusive puso un ejemplo del mismo. Muy bien. Sigue Guillermo Torres. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, Hilder presentó una enseñanza muy buena, muy excelente, con todos sus parámetros. Me gustó bastante. De pronto entre una conexión entre el aquí, el de allá y aquí, pues no sé, hay algo que me hubiera gustado a nivel personal que hubiera resaltado, y es que en cierta manera no se habló de la deidad de Cristo. Que Cristo es omnipresente, omnisciente, y en esa parte Jesús estaba mostrando con esta parábola de las 99 ovejas, que dejó a las 99 y se fue a buscar a una, de pronto para enseñarla al publicano, al pueblo de aquella época. Lo importante era que Jesús quería mostrarse a sí mismo, que Él es omnipresente, porque es que dentro de la cultura hebrea no les importaba tener una pérdida de un 10% de ovejas dentro de sus números naturales, mientras que Jesús se muestra a sí mismo que Él es omnipresente, y no es que esté descuidando las 99, sino que va por esa única. Entonces, Jesús se quería mostrar a sí mismo en su amor, no por una, sino por todas las ovejas. Entonces, entre el allá y aquí la conexión hubiese sido bueno, pues creo que mostrar más el amor de Jesús hacia toda la humanidad, que no hace acepción de personas, que fue inicialmente con lo que empezó a hablar y en la cita bíblica, que no hay que hacer acepción de personas, y es el valor importante. Entonces ese drama que se perdió es el valor. Ahí Hilder habló del valor de la moneda, que no era tampoco mucha, pero es el valor tan impresionante que valemos cada una de las almas, no importando si está en la oscuridad, no importando si está perdida, no importando. Entonces, digamos que Jesús se quería mostrar a sí mismo como aquel gran amor por la oveja perdida, que en nuestra naturaleza humana somos imperfectos, y humanamente no podemos ir a buscar aquella oveja perdida de pronto sin descuidar a las demás, pero sí hay una conexión importante. Bueno, aquí ya me salí el tema, pero bueno. Yo creo que ya por tiempo ya. Sí. Ya. Hasta ahí, bueno. Bueno, siga otro más. ¿Alguien más que desee dar su opinión o responder las preguntas? Bueno, venga, entonces yo hablo. Yo siempre soy el último en hablar para... Bueno, mire, a mí me gustó muchísimo que él hizo estos dos puentes. El judío, la cultura judía, la iglesia judía, digamos, el judaísmo como tal, con el cristianismo. Entonces lo aterrizó a la iglesia. Entonces me pareció muy bueno. También lo aterrizó a las personas, a nosotros, y lo aterrizó a su propia persona, porque él mismo se colocó de ejemplo como el hijo mayor, ¿cierto? Entonces ahí veo que los puentes estuvieron muy bien, muy bien. Bueno, yo diría que faltó un poquito en explotar. O sea, ahí estuvo bien, ¿no? Y yo sé que el tiempo era muy cortico, pero se hubiera podido explotar un poquito más el rol del sacerdote, que era el criticón, que estaba criticando el modelo pastoral de Jesús con el publicano y el pecador. Entonces recordemos que el auditorio del pastor Hilder, ¿quiénes eran? Nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Estudiantes de escuelitas. Entonces lo hubiera podido aplicar un poquito más
a aterrizarlo en qué, en que nosotros, un ejemplo es, uno, usted está criticando a otro que está ganando un indigente o está ganando a una prostituta o esto. Ahora, y la segunda es, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo usted está haciendo la labor del buen pastor? ¿Cómo está usted buscando esa oveja perdida? ¿Cierto? Nosotros. ¿Qué está haciendo usted con su padre espiritual, con su hijo espiritual? ¿Tiene hijos espirituales o no tiene? ¿Sí ve? Esa partecita faltó aterrizarla un poquito más. Bueno, vamos a ir con el tercer punto, que es claridad. Léalo, Alexa. Tiene el micrófono apagado. Listo, ahora sí. Primero, ¿fue el mensaje claro? Segundo, si fue claro, ¿qué métodos usó el predicador en la estructura de su sermón? Tercero, si no fue claro, ¿cómo el predicador podría haberlo hecho más claro? Y cuarto, ¿qué hizo el predicador para ayudarle a seguir y recordar el mensaje? Listo, pueden levantar la mano. Esta parte ya es la homilética. La homilética es la estructura. ¿Se acuerda esa fotico que yo les envié de la estructura del sermón? El título o el tema, la introducción, el desarrollo del cuerpo, conclusión. David alzó la mano. Bueno, ahí le faltó el título. De pronto la introducción estuvo, de pronto hubiese sido un poco más simple, no sé, pienso yo, concerniente al texto. Del resto, pues sí manejó los 3 puntos y la conclusión. Entonces yo pienso que sí, digamos, sí se cumplió con el objetivo, que el mensaje fuera claro. Vi un hermano que alzó la mano, pero después la bajó. No recuerdo quién fue. Fui yo, iba a decir lo mismo, sí le faltó un título más marcado, porque aunque sí estuvo, lo mismo que estaba diciendo David, aunque estuvo los 3 puntos marcados y hubo la conclusión, sí le faltó el título de la enseñanza. ¿Alguien más? Sí, Guillermo Torres. Igual iba a hacer la misma observación sobre el título de choque de trenes, pero realmente hubieran dado un título mejor porque pues digamos que Cristo no se puede alinear como choque de trenes con los republicanos porque Cristo es Dios. Entonces aquí en la tierra. Digamos que ahí está con el título choque de trenes, está prácticamente poniendo en las mismas características y fuerzas a unos republicanos que la deidad de Cristo. Básicamente eso. Gracias. El resto está bien. Listo, pues yo también quiero expresar algo. Pues yo pienso que el mensaje sí fue muy claro. Yo creo que aquí todos entendimos pues a qué conclusión quería llegar el pastor Hilder. Pero también me quiero ir a la cuarta pregunta a la tercera que dice, ¿cómo el predicador? Ah, no, perdón. A la segunda, ¿qué métodos usó el predicador y qué estructura en su sermón, no? Me gustó la estructura que él usó de como definir cada tipo de cosa que debe hacer un pastor, ¿no? Que primero ir a buscar a esa perdida, que iluminar, limpiar, que recibirla. Entonces, como esos 3 puntos, como que lo ayudan a uno también a mirar de forma más amplia, pues qué es, digamos, lo que quiere llevar el autor y también qué es lo que quiere expresar él a nosotros, que fue lo que aprendió del texto. Bueno, ¿alguien más? ¿Uno más? Parece que no, pastor. Bueno, listo. A mí me gustó la simetría. Él usó el término oveja, pero usó 3, sino que es que como la verdad yo les cuento, estoy en una finca, por decirlo así, no tengo aquí todas las herramientas, pero él usó 3 puntos claros, o sea, en simetría con la C. La C fue
No sé si ustedes anotaron los 3 puntos. Sí, pastor, la confundida, la contaminada y la corrompida. Eso. Entonces, ¿sí vio cómo él usó la simetría? Confundida, contaminada y la otra. Usó la C, oveja con C. O sea, el término oveja, pero usó la C. Entonces, ahí veo una simetría. Entonces, eso me encantó. Me encantó eso. Yo no sé la introducción. Pastor Hitler, ¿usted cómo introdujo el sermón? Bueno, uno, para aclarar que se me pasó a decir el título, porque yo pensé que era de 15 minutos, cuando usted me dijo 10, me azaré un poco y se me olvidó decir el título. La introducción, cuando hablé del choque de trenes, era el choque de conceptos. Ah, ya. Era un choque de conceptos, del concepto fariseo y del concepto fariseo de pastoreo y el concepto de Jesús de pastoreo. Entonces, yo siempre le he admirado a usted las introducciones, pero esta no se la admiro, porque, porque su disertación no fue de choque de trenes, fue de ganar, y para eso fue que explotó las 3 parábolas. Ahora, yo sé que del versículo 1 al 3 hay dos formas de pastoreo, la de Jesús y la de los fariseos, pero en la exposición como tal no la expuso, ¿sí? Okay. Entonces, me hubiera gustado otra introducción que hubiera sido referente a la oveja, porque los títulos hablan de la oveja y todo habla de la oveja. Realmente el punto era pastoreando a la confundida, pastoreando, ¿sí? Entonces el término era pastoreando porque era como Jesús le enseñaba a los fariseos el pastoreo de él, ¿sí? Cómo pastoreaba según. Bueno, pero en lo general esto muy bonito. A mí me gustó mucho personalmente. Yo estoy contento de su crecimiento y esto. Bueno, entonces vamos a ir con qué vamos a ver de hoy en 8 días. De hoy en 8 días, yo ya les envié a ustedes un texto bíblico. San Lucas, no, Lucas no. Juan capítulo 3, versículo 14. Dios los bendiga. Los dejo porque tengo que preparar cosas para ahorita. Amén, Listo. Gracias, mi pastor. Oiga, pastor Hitler, no se vaya, que vamos a orar por usted, porque como usted predica ahora, vamos a orar. Espérense, ya faltan 10 minuticos, pero no voy a demorar eso. Entonces, recordarles que de hoy en 15 días, recuerden, de hoy en 15 días, uno de ustedes va a predicar. Uno de ustedes. ¿Quién? Uno de ustedes. ¿Listo? De hoy en 15 días, uno va a predicar. De hoy en un mes, 3 van a predicar, porque vamos a hacer grupos pequeños. Entonces nos vamos a subdividir y va a haber grupos. Entonces de hoy en 8 días se va a desarrollar un tema para poder profundizar un poquito más la exposición bíblica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar por el pastor Hitler. Perdón, pastor, ¿me escucha? Sí, señora. Buenos días. ¿La predicación va a ser al azar? ¿Usted va a escoger en el momento o nos vamos a ir postulando? No. En este primero, yo quiero que todos lo tengan listo para que hagan, o sea, ¿qué es mi intención en este primero? Que todos estudien el texto, lo tengan listo y cualquiera de ustedes al azar, ahí vamos a mirar quién va a predicar, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero que todos lo tengan? Porque este es un bosquejo, un sermón evangelístico. Y se acuerda que yo les dejé una tarea que es predicar un sermón evangelístico, entonces yo les quiero ayudar en eso. O sea, vamos a hacer como 2 cosas a la vez. Uno de ustedes lo va a predicar acá, pero a la vez ese que usted ya hizo,
no se pierde esa tarea porque usted lo va a predicar en la red social, que es la tarea del mes de marzo. Entonces no se pierde. Entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a enriquecerlo aquí en clase. Una pregunta. Diana Martínez. Diana tiene la mano levantada y después Sí, señor. Pastor, es para claridad. Entonces se trata del texto Juan 3, del 14 al 21, que usted lo dejó debajo de la imagen que dice orar la palabra. Ese es el texto, ¿no? Ese es el texto que de hoy en 15 días se va a predicar. ¿Y quién lo va a predicar? Alguno de ustedes. Listo, ahora sí, Omar. Una pregunta, ¿vamos a hacer de cuenta que el auditorio es un auditorio inconverso o vamos a predicar como si los que estuvieran en la iglesia o los de la escuelita la dejan? O sea, vamos a suponer que el auditorio es ¿quién? Bueno, les voy a colaborar en eso. Haga de cuenta que el auditorio es inconverso y la red social, porque este sermón es para las redes sociales. Entonces, este sermón enfoque su auditorio en personas no creyentes que están afuera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta escuelita Lahan. Gracias por tu palabra, lo que tú nos hablaste hoy. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser efectivos, eficaces en nuestro trabajo pastoral, de ir por esa oveja perdida. Que como iglesia seamos más intencionales en cuidar a ese hijo espiritual que lo hemos venido acompañando, rescatando del mundo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque como iglesia tenemos que ser muy enfocados en las misiones transculturales, en la apertura de iglesias. Gracias. También te ruego por el pastor Isler Arango. Él tiene ahora una tarea muy importante, predicar a un grupo de pastores que estamos en ayuno. El Distrito Occidente, el grueso del pastorado que estamos reunidos. Señor, yo te pido que tú seas usándolo. Úsalo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué tiempo van a Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. ¿De qué tiempo hace la Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Pastor, amados. Un abrazo. don Torres, don Guillermo Torres está preguntando cuánto tiempo ahora la predica. Uy, ya se fue el pastor. Ya se fue. ¿Ya fue el pastor, creo? Sí, Te toca preguntarle por el grupo a ver si nos responde. Bueno, vale, gracias. Hasta luego.